Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Una vez más, le está hablando el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico de Enseñanza Exhortativa, Profética y de Restauración. Sea el Shalom, la paz del Señor para cada uno de ustedes. Nos estamos reencontrando nuevamente entonces en la Escuela Bíblica Ministerial Yeshua, la roca de nuestra salvación, para seguir escudriñando la palabra, seguir aprendiendo del Señor, seguir mejorando también obviamente nuestros caminos delante de la presencia del Señor. Saludamos brevemente y como siempre picando en punta a nuestra hermana María Fernández, que el Señor la bendiga muy ricamente. Sea el Shalom para nuestra hermana y toda su familia, nuestro querido hermano Luis, nuestro hermano Facundo, Romina, Olivia, Sergio, que el Señor les bendiga muy ricamente. También mi amada esposa Cristina María, compartiendo, colaborando con nosotros, apoyando por supuesto siempre a la obra del Señor. Queridos hermanos, entonces vamos a continuar. Como ustedes pueden ver, está titulado Los creyentes que fueron influenciados por Satanás. Ya veníamos hablando obviamente largamente de la vida de David, que logró arrepentirse y regresar al Señor, y eso es lo importante, por supuesto. Dios quiera que nunca caigamos demasiado en las redes del maligno, y en realidad podemos, si realmente estamos permaneciendo en la verdad y realmente permitimos que el Señor nos ayude a crucificar nuestra carne, de lo cual siempre estamos hablando, podemos ser personas victoriosas. Hablamos también de Pedro, aún de los discípulos, como en algún momento también fueron influenciados por el enemigo. No hay persona, obviamente, que no haya sido influenciada por el enemigo, porque estamos diciendo que las obras de las tinieblas son las obras también de la carne. Entonces, cuando hay pecado, entra el enemigo, porque el diablo peca desde el principio. Y es importante, hermano, que aprendamos que más allá de que existe un poder sobrenatural a través de Yeshua para poder ser libertados de todo espíritu maligno, de toda influencia maligna, y estamos muy agradecidos por la liberación que se puede hacer en el nombre de Yeshua. También, si hay tiempo, más adelante vamos a aprender algo, venimos hablando siempre entre medio, de cómo mantener la liberación, ¿verdad? Porque ya hemos estado enseñando de que no podemos, o no deberíamos, no es lo correcto, liberarnos, endemoniarnos, liberarnos de la influencia, que otra vez vuelva la influencia. ¿Por qué? Porque ya está viniendo el Señor, hermano. Lo vemos en las profecías bíblicas, el Señor lo está ministrando también particularmente a nuestro espíritu, a nuestro corazón, en las oraciones. Estamos viendo, ¿no?, que se acerca el tiempo de la venida del Señor, y entonces Él viene a buscar un pueblo santo, no viene a buscar a un pueblo que tiene un corazón de doble ánimo. La Escritura nos habla, ¿no?, de que debemos purificar los corazones de doble ánimo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para entrar ya con esta temática. Saludamos también a nuestra querida hermana Emilia Rolón y a toda su hermosa familia. El Señor bendiga al Paraguay, el Señor bendiga a la Argentina, el Señor bendiga a nuestros queridos hermanos de Uruguay, y de donde estén escuchando, son todos bienvenidos en el nombre de Yeshua. Nuestra intención es que la palabra nos limpie, que nos podamos preparar, que nos podamos vestir de lino fino, que son las acciones justas de los santos, que podamos ser esa novia tan anhelada por el Señor. El Señor quiere venir a buscar una novia sin mancha, sin arruga, y la única manera de conseguirlo es por medio del sacrificio de Yeshua, de la sangre del Cordero, por medio de la palabra poderosa del Señor y por medio de su Santo Espíritu. Padre, encomendamos en este momento, Señor, esta reunión en tus manos. En el nombre de Yeshua, Padre, nos ponemos bajo tu cubierta, nos sometemos a tu autoridad, y el enemigo tendrá que huir de nuestras vidas, Señor. Pedimos tu bendición en cada hogar que se está conectando, Señor, en cada nación del mundo, Padre. En el precioso nombre de Yeshua, volvemos a citar lo que hemos enseñado del principio, lo que dice Juan: tú viniste para deshacer las obras del diablo, Señor, y nosotros lo creemos. Pablo en un momento, escribiendo a los Corintios, dice: creí, por lo cual hablé. Creemos, tenemos una fe genuina en el Señor de que Él puede libertarnos, perdonarnos y también transformarnos a su imagen y semejanza para su gloria. Padre,
bendice esta impartición de esta palabra, unge mi vida, unge la vida de mis hermanos con aceite fresco, Padre. Tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad, Señor. Tú has prometido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Tu Espíritu nos dará sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, y nos dará poder para vencer esta carne, como declara Romanos capítulo 8, Padre, y por el Espíritu del Señor hacer morir las obras de la carne, para que el enemigo también de esta manera ya no tenga de dónde agarrarse, no tenga oportunidad de poseer nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, Padre, bendice la entrega de tu palabra y decimos todos juntos, amén y amén. Bien, querido hermano, hoy queremos entrar, abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Vamos a ver ahora la vida del rey Saúl, el primer rey de Israel. Luego vino David, luego vino Salomón y otros tantos reyes, hasta que Israel fue llevado cautivo por la desobediencia, y entonces evidentemente se terminaron estas dinastías de los reyes. 1 Samuel 16, 14, vemos como este rey que comenzó siendo humilde, como todos, pero que rápidamente se le subía la soberbia a la cabeza. Por eso tenemos que tener tan en cuenta lo que dice la Escritura, que el Eterno resiste a los soberbios y la gracia de Él se derrama sobre aquellos que se humillan. El Señor tiene obviamente una aberración muy grande sobre la soberbia, recordando obviamente, como veníamos compartiendo con mi esposa en estos días, obviamente recordando lo que pasó con el querubín protector, Satanás, el adversario, como declara Ezequiel 28 e Isaías capítulo 14, no solamente que el diablo peca al principio, sino que el pecado que introdujo los demás pecados en la persona del querubín y posteriormente en el huerto del Edén y en toda la creación tiene que ver con la altivez, tiene que ver con la arrogancia, tiene que ver con la soberbia, ¿no? O sea, el querubín no se conformó con ser una creación, una criatura muy especial, creada de parte del Eterno, sino que ya quiso usurpar el trono del Señor. Y obviamente el Señor lo desterró del Monte Santo, como está bien descrito en la palabra del Señor. Pero el enemigo ha estado envenenando a la creación del Eterno, al hombre, a la mujer, a los niños, a los jóvenes. Hoy vemos una sociedad tan arrogante, y a menos que se arrepientan a tiempo, evidentemente serán juzgados por la justicia del Señor, porque Él está en contra de la soberbia y todo lo que trae la soberbia. 1 Samuel 16, 14, el rey Saúl, no podemos estudiar todo el libro, rápidamente comenzó a corromperse. Ustedes pueden ir luego unos capítulos más atrás, de repente si a la noche no puede dormir, empiece a leer la palabra del Señor, o en cualquier momento. Hubo una situación donde tenían que pelear contra los filisteos. El profeta Samuel, el siervo del Señor, le había dicho claramente a Saúl que tenía que esperarlo a que él llegara para hacer el sacrificio, algo que era muy normal, muy habitual, conforme a la ley que el Señor había entregado a Israel. No se podía ir a la batalla sin primeramente oficiar un sacrificio al Señor, y obviamente el sacrificio no lo podía hacer cualquiera, sino un sacerdote profeta, en este caso Samuel. Saúl se desesperó, estaba dentro del tiempo, Samuel ya estaba prácticamente llegando, pero él se adelantó y de esa manera desobedeció una de las órdenes. No fue la única orden, sino que después, en otra situación, cuando el Señor le dijo por medio de Samuel también que tenía que destruir a todos sus enemigos, estoy hablando de los amalecitas, él le perdonó la vida al rey Agag, que luego lo terminó matando el mismo profeta Samuel, y también perdonó el ganado, cosa que el Señor le había dicho que todo ese ganado, todo ese botín tenía que ser destruido porque pertenecía a un pueblo totalmente anatema. Y él desobedece también esta ordenanza, y entonces viene una palabra profética de parte del Señor a través de Samuel, de que el Señor lo ha desechado. Eso no significa que Saúl dejó el trono inmediatamente, pero ya había una palabra que decía que él estaba desechado. Posteriormente Samuel
fue guiado por el Espíritu del Señor y lo ungió a David para ser el posterior rey de Israel. Es importante todo esto que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estas desobediencias que lo llevaron a Saúl a ser desechado, porque él desechó la palabra, él desechó la autoridad del Dios de Israel sobre su vida, abrieron puertas legales, como ya venimos enseñando a lo largo de toda esta temática, y entonces el rey Saúl, el rey de Israel, el primer rey, nada más y nada menos, quedó bajo la influencia de las tinieblas. Por eso estamos hablando con respecto a esta temática de los creyentes que estuvieron bajo la influencia de Satanás. Algunos lograron escapar, como ya hemos visto en la vida de Pedro, en la vida de David, pero Saúl no. Saúl va a terminar muy mal, Saúl va a terminar esquizofrénico, bajo espíritus de locura, y se va a terminar suicidando lastimosamente. Por eso estamos hablando de este tema, hermano, porque las cosas del Señor nosotros las tenemos que tomar en serio. No se puede servir a dos señores. No puedo servir al Dios 3 veces santo y otro poco servir al diablo y a toda su inmundicia. No es lo que declara la palabra. El Señor quiere que nos convirtamos, y no que convirtamos un 10 o un 15 o un 20% de nuestras vidas, sino que la Escritura dice, también por ejemplo en Santiago, luego lo puede buscar, que Él nos anhela celosamente. El Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Esto es como siempre yo le explico, como una relación matrimonial, ¿verdad? Usted no se casa con un 20% de su esposa o de su esposo, usted se casa con su esposa. Con su espíritu, con su alma, con su cuerpo, con su mente, con su voluntad, con todas las cosas, obviamente. 1 Samuel 16:14, el espíritu de Yahweh, del Eterno, claramente, lo podemos leer acá, se apartó de Saúl. Recuerde que Samuel mismo lo había ungido. Si usted lee los otros capítulos, hoy no tenemos el tiempo, el espíritu del Señor lo visitó a Saúl. El Espíritu del Señor lo ungió, lo capacitó, lo preparó al rey Saúl. Obviamente lo eligió, lo consideró una persona realmente apropiada para poder reinar sobre Israel. No es que él no fuera una persona apropiada para poder dirigir Israel, sino que lastimosamente él desvió su corazón, como lo hizo David, como lo hizo Salomón. Nada más que ellos lograron o quisieron regresar al Señor, y por eso se humillaron y arreglaron las cuentas delante del Señor. 1 Samuel 16:14, el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl. ¿Y qué dice luego? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Esto no hay que malinterpretarlo. ¿Qué significa un espíritu malo de Yahweh? O sea, todos los espíritus fueron creados por el Eterno. Los demonios, lo que hoy llamamos demonios, los ángeles caídos, los espíritus caídos, obviamente, fueron creados en su momento por el Eterno, pero sabemos perfectamente bien que una tercera parte de estos espíritus ministradores, de estos ángeles, se rebelaron contra el Eterno, siendo engañados por el querubín protector, por Lucifer, hoy llamado Satanás. Verso 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Qué tremendo, hermano, vivir de esta manera, y de hecho muchos viven de esta manera. Hay millones de personas en el mundo que están endemoniadas, que están poseídas. Ya lo hemos estudiado. Yeshua mismo vino a la tierra de Israel, entró inclusive en Jerusalén y en varias sinagogas, y tuvo que efectuar diferentes liberaciones porque había personas que estaban endemoniadas. Ya lo hemos estudiado, obviamente, porque han quebrantado la ley del Señor. Alguna puerta abierta evidentemente tenían, como lo estamos relatando en la persona del rey Saúl. No es que se endemonió por casualidad. No existe eso. Saúl, como dije desde el principio, se endemonió, estaba atormentado porque él ya venía desobedeciendo en reiteradas oportunidades las órdenes directas del Señor por medio del profeta Samuel. 1 Samuel, verso 16 dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Sabemos que la música, la alabanza, la verdadera adoración, cuidado,
La verdadera adoración puede traer mucha liberación. Y dice entonces, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Ya vamos a seguir leyendo, lo van a buscar a David. Y ciertamente David tenía un don, tenía una gracia. El Señor estaba con él, obviamente, en aquellos días. Y cuando él alababa el nombre del Eterno, los demonios tenían que huir. Claro que Saúl no dejó de estar atormentado, aunque él en ese momento, podemos pensar, podría haber cerrado definitivamente las puertas al enemigo, se podría haber humillado, se podría haber reconciliado con el Dios de Israel, pero nosotros vamos leyendo capítulo tras capítulo y cada vez lo vemos peor a el rey Saúl, lo vemos con celos para con David, cada vez lo vemos más violento, trata de matarlo a David en varias ocasiones, lo persigue porque él tenía un espíritu también de celos, de envidia fuertísimo, ¿verdad? Era una persona que había empezado bien, pero que ahora se había apoderado prácticamente del trono de Israel. No quería reconocer que obviamente el Señor lo había desechado, el Señor lo iba a sacar de ese lugar por su desobediencia. Dice entonces, para que cuando esté el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. 1 Samuel 16, 17. Y Saúl, como obviamente cuando reaccionaba un poco, se sentía realmente que él estaba muy mal, respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Está hablando de un jovencito, ¿no? Qué lindo que todos nuestros jóvenes puedan tener estas virtudes y las puedan mantener también en su propia vida. Hermoso, y por sobre todo lo más importante, Yahweh, el Señor, está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, obviamente. En una primera instancia le amó. ¿Por qué? Porque David era un instrumento que traía alivio, que traía liberación a la vida de este rey que estaba muy atormentado. ¿Qué podemos ir aprendiendo? ¿Qué podemos ir sacando de esta historia? Hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, hermano, me niego, y espero que usted me entienda lo que le voy a decir ahora, a que vivamos una vida con un corazón de doble ánimo. No, porque Saúl era eso, verdaderamente. Hoy amaba a David, mañana lo quería matar. Le tiró varias lanzas, se quería deshacer de él. Saúl no llegó a afirmar su corazón en obediencia a la palabra del Señor. Claro que la vida de David le convenía, porque tenía este don y obviamente los espíritus le dejaban de molestar. Pero hermano, como siempre decimos, usted no puede tener encadenado al pastor en su cama o al director de alabanza. Usted lo va a sacar de su familia las 24 horas del día. Agradecemos por los ministerios, los necesitamos. Traen liberación, traen sanidad, traen palabra que nos conduce al arrepentimiento, pero quiero dejar bien en claro algo muy importante en esta temática. Usted y yo, cada uno de nosotros necesitamos madurar en el Señor, necesitamos crecer en términos espirituales. Ya veníamos hablando de los discípulos, a los 3 años ya fueron apóstoles, llenos del Espíritu Santo, ya salieron por toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, predicando y echando fuera demonios. Mi querido hermano, habían madurado, habían crecido en términos espirituales. Entonces, hermano, yo creo que hay algo que se está entendiendo muy mal dentro de las congregaciones. Usted no puede, y por otro lado el Señor no quiere,
que usted tenga una extrema dependencia del siervo del Señor. Hay un tiempo para eso. Es como con sus hijos, obviamente, una criatura tiene una extrema dependencia de que la madre le dé la leche, empiece a caminar, pero cuando los hijos crecen tienen que madurar, tienen que caminar por su propia cuenta, tienen que hacer sus tareas por su propia cuenta. Entonces Saúl representa a un creyente carnal, un creyente que no se quiere arrepentir nunca genuinamente, un creyente que sabe que está atormentado, que necesita liberación, que quiere ese alivio, pero que no quiere volverse a Dios. Bueno, no nos ponemos de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo en un momento, hay que alinearse con el Señor. Lo digo por experiencia, hermano, porque no es bueno vivir de esta manera, aparte que es muy cansador, obviamente para la misma congregación. La congregación necesita de personas que se liberen, que crezcan, que maduren y que en algún momento comiencen a ser columnas y comiencen a ayudar a otras personas. Usted no debería estar ni más de 3 años, ni 5 años, ni 7 años, liberación, 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 todo el tiempo de lo mismo. Me parece que no es bueno. Yo no estoy diciendo que uno no va a acudir a ayudar a esa persona débil, pero estoy diciendo que no es bueno. No es bueno demorar tanto la obra del Señor, no es bueno perder tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado en esta escuela bíblica que el Señor vino para deshacer las obras del diablo y nosotros lo creemos. Entonces usted tiene que permitir que el Señor pueda deshacer la obra del diablo y que nunca más la obra del diablo eche raíces en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente. 1 Samuel 16:22, y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Verso 23, y cuando el espíritu humano de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu humano se apartaba de él por un cierto tiempo. Ya vamos a seguir con el relato bíblico para que usted vea la inestabilidad de Saúl. Como ya he enseñado, muchas veces estamos acá en un pico. No, acá estamos re bien, estamos muy espirituales. Gloria al Señor, aleluya, amén, amén. El hombre de Galilea, al otro día abajo, ¡yum! Y por ahí estamos 1 semana, 2 semanas, un mes. Después volvemos hacia arriba. Hermano, no se puede estar construyendo, derribando, construyendo, derribando, construyendo, derribando. Siempre estamos en el mismo lugar. Al final nunca terminamos ni siquiera la primera pared para terminar la construcción de la casa. Y recuerde que nosotros somos una casa, somos llamados a ser templo del Espíritu del Señor. Hay mucha gente emocionada. ¡Ay, qué linda la palabra! Me liberé, aleluya. ¿Cuánto le duró? Terminó el culto, se subió al auto, volvió a su casa y ya se echó todo a perder. Que el Señor tenga misericordia a nosotros, que el Señor nos ayude y nos quiera ayudar, pero depende de que nosotros realmente tomemos con seriedad la palabra del Señor. No estoy hablando nada de otro mundo, nosotros lo vivimos acá con mi esposa en el ministerio. Es más, se lo estoy mostrando en la palabra del Señor. Me da mucha pena, pero yo no puedo hacer más de lo que hago. De verdad, me da mucha pena. Inclusive gente donde vamos y ministramos hace mucho tiempo, 5 o 6 años, están exactamente en la misma situación. Claro, ustedes dirán, pero al menos se congregan. La verdad que sí, al menos se congregan. Pero ¿de qué nos sirve, hermano, congregarnos y escuchar tanta palabra cuando los demonios se divierten con tu vida? Cuando los demonios se burlan de tu vida porque seguís en el adulterio, seguís en la fornicación, que son espíritus, ya lo vamos a ver. Seguís en el robo, seguís en el orgullo, seguís en el chisme, seguís en la murmuración. Entonces, hermano, el diablo no está asustado de personas que se congregan y que para colmo son apóstatas y que se están burlando del Señor. El diablo no está preocupado porque ya los tiene encadenados
a esas personas. Claro, siempre hay una oportunidad, no estando en la casa del Señor, en algún momento la palabra del Señor va a romper las cadenas, pero también mucho cuidado, porque todo esto puede ser también contraproducente, porque la Escritura dice que al que mucho se le dio, también mucho se le va a demandar. Primera de Samuel capítulo 18, verso 6. Primera de Samuel capítulo 18. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Para qué cantaron aquel cántico? ¿Por qué? Porque esto desató la furia de la carne de Saúl, que ya era un soberbio, un egoísta, un arrogante, y cuando escuchó ese cántico se manifestó su carne, que ya era bien desobediente, y los demonios que tenían acceso a su vida por medio de esa soberbia y por medio de esa desobediencia que Saúl manifestaba constantemente. Verso 8, y se enojó Saúl en gran manera. El enojo es una obra de la carne, no solamente una obra de la carne, sino que ya entra el enemigo. Acuérdense lo que dice Efesios, ¿verdad? Es que dejemos el enojo antes que se ponga el sol, no deis lugar al diablo, porque del enojo se pasa a la ira y de la ira a la violencia, y fue lo que pasó exactamente con la vida del rey Saúl. Primera Samuel 18:8, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000 no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esa expresión hay que marcarla. Aquellos que hemos tenido alguna experiencia a veces de liberación, y una de las cosas que usted puede ver que realmente se transforma para mal o para bien, ¿no? Porque la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Evidentemente la mirada de Saúl cambió. ¿Por qué cambió? Porque había algo que había entrado dentro de la vida de Saúl que corrompía su mente, que corrompía sus acciones y que también corrompía obviamente su manera de verlo a David, a este David que no era otra cosa más que un instrumento de bendición para la vida del rey Saúl, pero que él ya no lo estaba viendo de esa manera. El diablo le estaba trastornando, le estaba engañando. Verso 9 dice, de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Se da cuenta? David cantaba, tocaba y los espíritus se iban. Pero ahora estaban volviendo a entrar. ¿Por qué? Porque Saúl volvía a abrir puertas al enemigo. ¿Sabe qué, hermanos? Yo puedo cantar 20 horas, puedo predicar 20 horas, pero si cuando termino de predicar usted hace lo que se le da la gana, como muchas veces hace, no nos culpe a nosotros, no culpe al pastor, a la sierva del Señor, a la congregación. El pastor no me visita. No, le visitamos, le predicamos, le llevamos la mejor enseñanza, le imponemos mano, reprendemos en el nombre de Yeshua, oramos, clamamos, mantenemos esa oración por el pueblo del Señor durante la semana. Por eso le dije, ¿qué es lo que más quiere que nosotros podamos hacer? No hay más nada que podamos hacer. Pero hay algo que usted tiene que hacer. Y hay algo que yo tengo que hacer, que es cuidar nuestra salvación tan grande con temor y con temblor. Es importantísima esta escritura que estamos leyendo, escudriñando, meditando, hermano. Todo el esfuerzo que hizo David, un esfuerzo que hizo en la gracia, un esfuerzo muy grande, pero ni aún así, el enemigo otra vez volvió a perturbar la vida del rey Saúl. ¿Por qué? Porque él nunca tomaba el madero. Él no quería crucificar su carne. Y no podemos servir al Señor en la carne. La palabra del Señor dice que debemos servirle a Él en espíritu y en verdad. Dice 1 Samuel capítulo 18, versículo 10. Entonces al otro día
entonces un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Pero fíjese que ahora la reacción de Saúl es mucho más violenta. Y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Recuerda lo que venimos leyendo. Dice la escritura que Saúl lo amó un tiempito a David, ¿no? Pero ahora ¿qué? Ahora lo quiere matar. ¿Sabe qué? Eso es lo que pasa muchas veces en la sociedad y sobre todo en el contexto congregacional. Y yo se lo puedo decir por pura experiencia, mi querido hermano. Te aman hasta que le decís una verdad, como pasó con Yeshua, como pasó con el apóstol Pablo. Oh, gran siervo del Señor. Oh, cuánto te amo, pastor. Hasta que usted le dice una verdad. Eso es lo que estamos viendo acá en esta relación entre Saúl y David. Ahora lo vemos que David está en obediencia al rey, sigue tocando, pero ahora Saúl está diferente. Recién hemos leído que ya Saúl estaba mirando con una mirada totalmente diabólica. Los espíritus malignos sabían que David iba a ser el sucesor, era la persona que iba a reinar en el lugar de Saúl. Y obviamente estos demonios querían destruir a David y también, por supuesto, querían destruir la vida del rey Saúl y querían pervertir el reino de Israel. Entonces, mi hermano, dice 1 Samuel capítulo 18, verso 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Acá vemos el carnal y el espiritual. El carnal quiere matar, quiere asesinar, no solamente con una lanza, con actitudes, con palabras violentas, astutas, con murmuración, con falso testimonio, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que ser como David. Tenemos que aprender a esquivar esta situación. Mi hermano, es una situación que no solamente la tuvo que vivir David, usted la va a tener que vivir. No hay ser humano acá en la tierra que no viva este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el mundo está compuesto por 2 clases de personas, los carnales y los espirituales, el trigo y la cizaña, los que son de la luz y los que son de las tinieblas. Hay muchas situaciones en el contexto familiar, en el contexto laboral, en el contexto congregacional, porque como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, mi querido hermano. Y tarde o temprano se va a manifestar lo que hay dentro de los corazones. Qué bueno que David pudo esquivar, pudo evadir 2 veces esas lanzas que iban directo a su vida para matarlo. Dice el verso 12: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Yahweh estaba con él y se había apartado de Saúl. Entonces fíjese, esta es la situación, ¿verdad? El espíritu del Señor se aparta de Saúl, pero el espíritu del Señor está en la vida de David. Dice entonces, verso 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí, ya no lo quería tanto. Lo necesitaba, pero ya no lo quería tanto. ¿Por qué? Porque David tenía al Señor, porque David con sus alabanzas, obviamente, y con la palabra del Señor lo confrontaba la vida del rey Saúl, que estaba caminando en la carne. Dice entonces, lo alejó de sí, lo hizo jefe de 1000, lo quiso humillar. ¿Qué cantaron las mujeres? ¿No? David venció a los 10.000 y Saúl a los 1000 nada más, ¿no? Eso le cayó mal, era muy soberbio. Bueno, hermano, nadie se tiene que poner mal. Cada uno va a ser conforme a la medida de fe y conforme al llamado del Señor. Y si mi hermano es superior a mí, dice la palabra que yo me tengo que gozar. Yo me tengo que alegrar. Qué bendición que tengamos a alguien superior a nosotros, pero que va a ser de gran bendición para el cuerpo del Señor. Entonces Saúl, en su soberbia y completamente endemoniado, trata de humillar la vida de David, poniéndolo tan solamente de jefe de 1000 personas. Aún David era temeroso, era obediente a un rey que estaba desquiciado, que estaba esquizofrénico. Fíjese que David tuvo que soportar
todas estas inclemencias, el Señor también estaba tratando y estaba forjando la vida del rey David. Acá hay mucha enseñanza. David no se está quejando, usted no se tiene que quejar de las situaciones de la vida. Toda situación de la vida, a través de personas que nos rodean, carnales, sensuales, eufóricos, que están endemoniados, nosotros, hermanos, tenemos que creer lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, todo ayuda para bien para aquellos que amamos al Señor. Y dice, verso 14, y David se conducía prudentemente en todos los asuntos, y el Señor estaba con él. Un hombre que estaba bajo el control del Espíritu de Dios, a pesar de que la autoridad, a pesar de que el rey que estaba por encima de la vida de David lo estaba persiguiendo, lo estaba acosando, deseaba la muerte, David se conducía prudentemente. ¿Por qué? Porque él sabía que la victoria viene del Señor. Hay alguien que te está maltratando, hay alguien que está arriba tuyo en este momento, que está actuando de una manera carnal. Comienza a clamar, comienza a invocar el nombre del Señor. En primer lugar, lo que queremos, obviamente, es que esa persona pueda arrepentirse y salvarse, pero en el caso de que no sea así, entonces el Señor te liberará, como lo hizo más adelante con la vida de David. 1 Samuel 18:15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Sigamos leyendo 1 Samuel ahora capítulo 19, en versículo 1. Primera Samuel capítulo 19, verso 1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Fíjense cómo la manifestación demoníaca va creciendo en la vida de Saúl. El ejemplo de Saúl es muy interesante para poder entender todo lo que ya veníamos hablando. ¿Se acuerda que en un momento citamos la enseñanza de Yeshua, que por cada espíritu que salió van a venir 7 más? Entonces, hermano, la actividad demoníaca iba creciendo cada vez más en la vida de Saúl, porque Saúl cada vez era más desobediente y porque cada vez abría más puertas al enemigo a través de su rebelión. Y entonces ya lo vemos totalmente desatado, desaforado a Saúl en la manifestación diabólica. Manda ahora a sus siervos a que lo maten a David, y el Señor lo sigue protegiendo de muchas maneras. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, era su gran amigo, su gran compañero, y avisó a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en el lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David. Acá lo vemos a Jonatán. La vida de Jonatán es importante destacar. Amaba a su padre y se quedó al lado de su padre hasta el final. Conocemos la historia, que él termina muriendo en esa batalla con los filisteos, donde Saúl se termina suicidando y Jonatán muriendo en esa batalla, aunque la palabra del Señor exalta grandemente la vida de Jonatán, porque dice que murió en sus alturas espirituales. Entonces Jonatán pretende ser un instrumento para poder alivianar toda esta situación. Jonatán era un hombre espiritual y él creía que podía convencer a su padre y hacerle cambiar de opinión, y lo consigue por un tiempo, pero Saúl lastimosamente nunca termina de alinearse con el Señor, y de igual manera él va a seguir procurando perseguir a David y matarlo. 1 Samuel capítulo 19 verso 5, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, ¿no? Le dice Jonatán a su padre, le está recordando que la vida de David ha sido una bendición para el pueblo de Israel, y el Eterno dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive el Señor que no morirá. Entró en un momento de cordura,
Pero recordemos que él tenía un corazón de doble ánimo. Va a ir Saúl en contra de sus mismas palabras. Él ahora sí le está diciendo a Jonatán: vive el Señor. Para colmo, jura por el nombre del Eterno. La Escritura dice que tu sí sea sí o tu no sea no. Que no debemos contradecirnos. Que no debemos pisotear la palabra. Que no debemos especular, no debemos engañar, no debemos mentir. Le dice eso a Jonatán, tal vez para conformarlo por el momento. Verso 7: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Pero ¿cuánto duró esto? No duró mucho tiempo. Versículo 8: después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él, y el espíritu malo de parte del Señor vino otra vez sobre Saúl. ¿Por qué? Preste atención al relato. ¿Qué es lo que hace que otra vez Saúl se vuelva a endemoniar? La envidia, los celos. Jonatán logra que David se presente ante Saúl. Hay una guerra con los filisteos nuevamente. David sale vencedor como siempre en todas las batallas. E inmediatamente el espíritu malo ataca nuevamente a Saúl. Mira, hermano, hay tantas puertas. Hoy creo que vamos a comenzar con algo porque tenemos bastante tiempo. El enemigo puede entrar por el adulterio, puede entrar por la fornicación, por los pecados de inmoralidad, puede entrar por la brujería, la hechicería, la idolatría, el paganismo, puede entrar por la mentira, el engaño, los malos pensamientos, tantas cosas, mi querido hermano, la avaricia, la murmuración, el chisme, la queja, la envidia. Entonces, mi hermano, es muy importante que nosotros estemos día tras día sometidos al poder del Espíritu Santo. ¿Qué vemos en la vida de Saúl? Una persona totalmente inestable. Una persona con un corazón de doble ánimo. Realmente, hermano, urge. Escúcheme bien, sobre todo las personas que tienen corazón de doble ánimo. Urge que usted se afirme verdaderamente en el Señor, porque el doble ánimo es una puerta muy grande para que el enemigo pueda apoderarse de todo su ser o de alguna parte de su ser. Dice entonces 1 Samuel 19:9: y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, porque recuerda que Jonatán había logrado que David volviera. Y Saúl procuró enclavar otra vez a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, otra vez lo esquivó, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Bueno, y a partir de allí usted conoce la historia. Saúl lo va a perseguir, David tiene la oportunidad de matarlo muchas veces, pero no lo hace, porque él era temeroso, sabía que Saúl era un ungido, y él sabía que no lo podía tocar, y no tenía tampoco el permiso de Dios para tocarlo. Él tenía que esperar la liberación que viniera de la mano del Señor. Entonces, mi hermano, vemos acá la vida de Saúl tan cambiante, como la de muchos, y me refiero más que nada a muchos que están en la congregación, puesto que este ministerio en este momento está enseñando y está exhortando contra la apostasía, contra muchos que son tibios dentro de la congregación. Asusta, mi hermano, si hiciéramos un censo por lo que uno ve a grosso modo. Permanentemente nos encontramos con personas totalmente inestables, que entran, que salen, que entran, que salen, que se arrepienten, que vuelven a pecar, que se arrepienten, que vuelven a pecar, que se arrepienten, que vuelven a pecar, liberación, ¿verdad? Se vuelven a endemoniar. Así es la vida de muchos. Déjeme decirle, le reprendo con toda autoridad, esa no es la vida que el Señor quiere. Y no se acostumbre bajo ningún punto de vista a esa vida, porque es una trampa. Es una trampa. Yo no podemos leer todo el libro de Samuel porque es muy largo, ¿verdad? Obviamente, pero Saúl terminó de la peor manera. Tenía la oportunidad de afirmarse. Claro que sí, es algo que usted tiene que decidir. El Señor manda a su siervo, lo mandó a David, trajo alabanza, trajo palabra, lo trajo a Jonatán, un hombre espiritual. Estaba Samuel. ¿Qué más?
¿Qué más quería Saúl? Saúl estaba rodeado de hombres espirituales. El gran profeta Samuel, el gran joven David, un hombre espiritual, su hijo Jonatán, impecable. ¿Y por qué digo todo esto, hermano? Porque somos especialistas, como muchos carnales dentro de la congregación, ¿no? La culpa es de fulano, la culpa es de fulano, la culpa es del pastor. Siempre hay que encontrar un chivo expiatorio. ¿Y cuándo vamos a reconocer nuestra propia culpa? Si usted no toma la decisión, ¿qué culpa tenemos nosotros, hermano? Cada uno de nosotros, como hemos aprendido, tenemos libre albedrío. Yo no puedo introducirme en su libre albedrío. El Señor dice, escoge el camino de la vida o el camino de la muerte. Bueno, el Señor lo rescató aquella noche y lo siguió rescatando. Vamos a entrar ahora en este punto. ¿Qué espíritus malignos menciona la palabra? Vamos a verlo bíblicamente, a ver cuáles son esos espíritus que al menos podemos ver que declara la palabra y que hay que echar, obviamente, en nuestra vida. Vamos a comenzar con uno muy conocido, el espíritu de fornicación, un espíritu de inmoralidad, el espíritu de adulterio, el espíritu de pornografía, el espíritu de lascivia que está tan desatado y que está creciendo en medio de la sociedad, que se está inclusive legalizando por los gobiernos corruptos que le dan la espalda al Señor. Este espíritu nosotros tenemos que reprender de nuestros hogares, tenemos que reprender de las congregaciones. Oseas capítulo 4, verso 11, vamos a estar leyendo. Oseas capítulo 4, verso 11. Dice la palabra del Señor, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Acá significa el discernimiento, el entendimiento. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. El profeta Oseas está hablando del reino del norte, aproximadamente 750 antes de que las 10 tribus de Israel fueran llevadas cautivas por el imperio de Asiria. Y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Recordemos, para entender bien este texto, en cada reunión de idolatría, que era de brujería, obviamente se manifestaban los demonios. Recuerda que las reuniones de idolatría conllevaban también las fornicaciones sexuales y todo tipo, obviamente, de desenfreno sexual, y ahí se manifestaban los demonios que hablaban. Dice, espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Hay un espíritu de fornicación que te lleva a pecar, obviamente, con el cuerpo, y hay un espíritu de fornicación que también te lleva a adulterar la palabra del Señor, a pisotearla. Entonces estamos viendo, número uno de los espíritus malignos que tenemos que echar, contra el cual tenemos que guerrear. El mundo está contaminado de esta presencia demoníaca, tristemente, pero usted puede tener, si así lo quiere, un hogar, una congregación santa. El remanente puede mantenerse cobijado, cubierto por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, le venía diciendo en otro momento la importancia de empezar a soltar lo que el mundo llama los entretenimientos. El diablo entra por los ojos, entra por los oídos. Tenemos que cuidar mucho nuestros sentidos por la mente. La televisión prácticamente, salvo alguno que otro programa instructivo, es un aparato que nos va a traer mucha sensualidad. El diablo está lanzando astutamente toda esta sensualidad y un montón de entretenimiento para que nosotros nos apartemos del Señor. Está tratando de debilitarnos. Como ayer veníamos hablando en una congregación, hermano, ¿cómo podemos decir que somos espirituales cuando pasamos 4, 5, 6, 7, 8 horas con la televisión, con el celular? Me refiero en lugares inapropiados, porque bueno, si está escuchando una prédica, bienvenido sea. ¿Y cuánto le dedicamos a la oración? ¿Y cuánto le dedicamos al estudio de la palabra? ¿Y cuánto le dedicamos
a cantar, alabar y adorar juntos en familia, delante de la presencia del Señor. No es extraño que haya adulterios, divorcios, no solamente en el mundo, sino en el contexto congregacional, entre los líderes, como estamos escuchando, los ministros, ha entrado el espíritu de fornicación. ¿Por qué? Porque nos hemos debilitado espiritualmente, porque hemos tomado el ministerio como una profesión, estamos de activismo en activismo, menos haciendo lo que los apóstoles dijeron que teníamos que hacer, que ellos dijeron: nos dedicaremos asiduamente a la oración y al estudio de la palabra. Y Yeshua mismo dijo: orad y velad para que no entremos en tentación. Entonces, hermano, la carne es fuerte para pecar, pero es débil para buscar las cosas del Señor. Segundo espíritu, el espíritu de soberbia. Muchos me han preguntado: ¿y por qué usted reprende la soberbia? Porque la soberbia es un espíritu. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Entonces, hermano, hacemos bien en reprender espíritu de fornicación. Y sí, Oseas 4:12 dice eso: espíritu de fornicación, lo hizo errar. ¿Hacemos bien en reprender el espíritu de altivez? Por supuesto que sí, porque lo declara la palabra. Proverbios 16, 18 y 19. Antes del quebrantamiento que viene de parte del Señor, como lo hemos visto en la vida de Saúl, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Esto lo vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Lo vemos en la vida de Lucifer. Lo vemos en la vida de Adán y Eva, fueron soberbios al desobedecer los mandamientos del Señor. Lo vemos en la vida de Caín. Lo vemos en la generación de Noé, que fue arrasada por el diluvio. Lo vemos en la generación de la torre de Babel, que fueron confundidas sus lenguas por ser rebeldes. Lo vemos en el desierto con el pueblo de Israel. Cuantos murieron, la tierra los tragó. Lo vemos con el rey Saúl. Ya hemos estudiado la vida del rey David. También en un momento entró la soberbia. La vida de Salomón. La vida de casi todos los reyes. La vida de Judas Iscariote, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el verso 19? Proverbios 16, 19. Mejor es humillar el espíritu. O sea, ¿qué significa esto? Tener un espíritu humilde. Y Yeshua nos dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Estamos hablando de la verdadera humildad. No la falsa humildad o la aparente humildad, ¿no? Porque muchos tienen una apariencia de humildad. Hablan suavecito, parece muy bueno, pero por detrás te clavan el puñal. Parecen muy buenos con algunas acciones, con alguna limosna, pero son totalmente desobedientes a la palabra del Señor. Siguen adulterando, siguen mintiendo, siguen robando, siguen rechazando a Dios, al Señor Yeshua como único y suficiente Salvador. No quieren ordenar su vida, no quieren santificarse en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, ya que la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hermano, acá dice Proverbios 16, 18, antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea, nuestro espíritu se convierte en un espíritu soberbio, y nuestra alma, porque hay un espíritu de altivez que le está gobernando, que le está dominando, como sucedió con la vida del rey Saúl, que recién veníamos mencionando. Tercer espíritu, vamos a ver varios. Creo que he anotado como unos, no sé si 15 o 20 espíritus que nosotros tenemos que rechazar, que tenemos que sacar definitivamente de raíz, y que si quieren entrar los vamos a seguir reprendiendo y echando fuera, porque obviamente ya hemos enseñado y aprendido que van a querer regresar, pero nosotros no le tenemos que dar lugar. A partir de ahora, el único espíritu que nos interesa es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el espíritu de verdad, el espíritu de sabiduría que viene de parte del Señor, de inteligencia, lo único que nos interesa. Número 3, el espíritu de angustia. Gloria al Señor. Vamos a estar viendo Isaías 61, versículo 3. Hay gente en este momento con mucha angustia, con mucha aflicción. Pero todo esto tiene que ver también con un espíritu que nos ataca. Y claro, otra vez, no pierda de vista esto.
cada uno de estos espíritus puede entrar en menor o mayor medida, siempre y cuando nosotros le demos lugar. Es porque nosotros estamos abriendo las puertas a través de la desobediencia para que estos espíritus se acomoden y se posicionen en nuestra vida y comiencen a dañarnos, comiencen a traer dolor, a traer muerte, a traer destrucción. Isaías 61:3, que está hablando un poco también acá de la venida del Señor, a ordenar que a los afligidos del Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Qué lindo, hermano. Fíjese el contraste, gloria de Dios o la ceniza del dolor, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Está hablando de una manera simbólica, plantío del Señor para gloria suya. Ayer mencionaba algo dentro de un mensaje que estaba compartiendo. Por la gracia del Señor, hermano, llegará un día, ¿no? Como veníamos enseñando, que iremos a un cielo nuevo y a una tierra nueva donde mora la justicia del Señor, y el Señor enjugará nuestras lágrimas, no habrá más llanto, más muerte. Eso recién cuando lleguemos, obviamente, definitivamente a la santa ciudad de Jerusalén. Pero la Biblia dice que hoy por hoy el reino del Señor también se ha acercado a nuestras vidas en la persona de Yeshua. Y el reino del Señor va creciendo. Pablo decía que vamos camino a la perfección. Y ayer mencionaba que obviamente, como cualquier pecador, viví días de angustia, días de dolor. Hoy puedo decir, no soy perfecto, voy camino a la perfección. Y aquellos que me conocen, en especial manera mi esposa y las personas más creyentes, soy una persona que estoy, bendito sea el nombre del Eterno, con el gozo del Señor. En la medida que nosotros nos humillamos, en la medida que nosotros pedimos perdón a Dios, en la medida que nosotros estamos rectificando el rumbo de nuestra vida, abrazando la palabra del Señor en obediencia, ese espíritu de luto, de angustia, se va de nuestras vidas. A mí me da mucha pena tener que decir que conozco creyentes que viven más en el dolor, en el luto, en la ceniza. Usted se comunica, lo llama dolor, 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 problema, problema, pastor. 20 años, 30. Yo creo, hermano, que no han leído bien la Escritura y creo que no se han encontrado bien con el Señor. A mí me apasiona cuando leo esos pasajes que dice el salmista, el Dios de mi alegría. ¡Wow! Voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. ¿Cómo es posible, hermano, que usted diga que está orando, que se congrega, que lee la Biblia? No sé en qué forma lo hace, por favor. Porque muchos son como Saúl, le dura 2 minutos el gozo. El Señor quiere que nosotros caminemos en el gozo. La Biblia dice, Gálatas 5, que dentro del fruto del Espíritu está el espíritu de gozo. Entonces, hermanos, más allá de las dificultades de la vida, que yo sé que las hay, estamos viviendo obviamente los días de tribulación y gran tribulación, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Isaías 61:13, a ordenar. Este es un capítulo mesiánico escrito por Isaías 700 y pico de años antes de la primera venida del Señor. Y Yeshua viene a ordenar a nosotros que éramos afligidos por causa del pecado, de la rebelión, de la soberbia, de la fornicación, de todo esto que estamos hablando. Viene a ordenar que se nos dé gloria, que se nos dé gozo, que se nos dé espíritu de alegría y que se vaya definitivamente el espíritu de angustia. Y entonces seremos árboles florecientes, plantío del Señor. Qué lindo, hermano, cuando vemos un plantío bien cuidado. Recordaba uno de esos himnos gloriosos que me gusta escuchar tanto.
Y ese himno dice, cuando menciono el nombre del Señor, el nombre Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, todo florece. Todo florece, pero obviamente que el nombre del Señor hay que invocarlo con seriedad, con propiedad, con temor, con reverencia, como dice Pablo en Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que va a invocar el nombre del Señor, y tu vida va a florecer, va a ser una persona con gozo. Mi esposa es testigo, y muchos hermanos que están acá sintonizando son testigos, que nos conocemos de hace años. Hermano, ¿cómo sé que el diablo odia tanto el gozo? Usted no sabe los problemas que yo he tenido, no en el mundo, dentro de las congregaciones. Pastores, hermanos, que cuando termina de pregar, ¿usted por qué se goza tanto, hermano Gustavo? Y no sé qué es lo que quiere, que esté angustiado, demacrado. En mi vida, mi hermano, está fluyendo la vida del Señor. En la vida de cada creyente debería fluir la vida del Señor. Y cuando digo vida, hablo de paz, hablo de esperanza, hablo de gozo, hablo de bienestar. A través de los años tuve muchas dificultades. Esto me ha llamado poderosamente la atención. Le digo, pero hermano, hermana, ¿cuál es tu problema? Y creo que el problema tiene que ver, tal vez, si lo relacionamos un poco con lo que recién hablamos de Saúl, tal vez la envidia. Pero usted no tiene por qué envidiarme, porque usted puede recibir el mismo gozo que yo tengo. Porque el Señor nos quiere bendecir a todos por igual, nos quiere dar gozo, nos quiere dar amor, nos quiere dar paz. Nos quiere dar un matrimonio restaurado. Cuánta envidia, ¿no? Tristemente, que hay en el mundo, porque la gente no conoce a Yeshua o lo rechaza, o quiere seguir viviendo de esa manera. Porque hay gente, lastimosamente, que está muy en la carne y le encanta vivir en ese estilo de vida carnal, hablando de la gente, murmurando, chusmeando. A través de todo eso, hermanos, si no la cortamos, no la terminamos, el enemigo se va a apoderar de tu vida. Qué lindo, hermano. Aleluya. El Señor, hay una orden, gloria al Señor, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé entonces óleo de gozo en lugar de luto. Número 4, en Romanos 8:15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos a ir hasta las menos cuarto con la ayuda del Señor. Tratamos de estar siempre 1:15. El espíritu de esclavitud. Romanos capítulo 8, versículo 15. Qué lindo, hermano, que el Señor nos libere de estas cadenas, de esta esclavitud de la soberbia, de los celos, de la envidia. Vas a dormir en paz. ¿A cuánta gente enferma? No, porque el otro, mirá lo que tiene, ¿verdad? Olvídate. Bendecí a tu hermano, bendecí al vecino, bendecí a tu familia. El Señor tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que estar compitiendo, hermano. Ya se termina este mundo, ya viene el Señor. La riqueza más grande que nosotros tenemos que buscar es la riqueza espiritual. Romanos 8:15, sería maravilloso leer todo el capítulo, no podemos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué es lo que hemos recibido ahora? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Escritura? Que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando tú estás con envidia, con celo, con malos pensamientos, ¡ay, mira este, y mira aquel, y mira lo otro, y mira lo que dijo, y mira lo que hace! Sos un esclavo. Sos un esclavo. Preocupate de tu relación con el Señor. Preocupate de tu comunión con el Señor. Qué lindo es ir a dormir y tener paz y apoyar la cabeza en la almohada, estar tranquilo, mi querido hermano. Hay una infinidad de espíritus que nos quieren esclavizar. No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Este no es el temor, obviamente, de Dios, sino de miedo. El Señor está con nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿quién en contra nuestra, mi querido hermano? Otra de las cosas que ya hemos visto y la vamos a seguir viendo en el siguiente texto que luego vamos a ver. El espíritu de miedo. Hay gente que tiene miedo, no, aumentó el dólar, no, hay inflación, ¿verdad? Uy, mira lo que está pasando con los gobiernos. Ya sabíamos que todo esto iba a pasar, desde luego, no nos agrada, pero tenemos el poder de la oración, mi querido hermano.
¿O usted piensa que Yeshua no tuvo que enfrentar a los fariseos, a los religiosos, al imperio romano, los apóstoles que eran encerrados en las cárceles, que eran azotados, 40 látigos menos uno, Pablo en Roma, que fue degollado, Pedro murió cabeza abajo, con gozo, con alegría, amigo hermano, puede ver, hay un texto que puse en el perfil, Pedro mismo decía en la escritura, sabiendo que en breve tengo que partir, ellos no tenían miedo. Yo no sé qué clase de creyentes son hoy en día muchos, esclavos del miedo. Uy, viene el Señor, gloria a Dios, a Yeshua, que Él ya viene. Usted no conoce lo que dice la Escritura, que Él tiene que venir, que Él tiene que casarse con nosotros. Ayer enseñábamos en la congregación, hay algo que hemos dejado ahí en el video del domingo, que lo vamos a ir profundizando más. Los patriarcas, Abraham, decían que ellos esperaban una ciudad mejor, la ciudad santa de Jerusalén, una ciudad totalmente nueva que el Señor tiene reservada para nosotros. ¿Dónde está nuestra mente, mi querido hermano y hermana, amigo? ¿Cómo estamos pensando en este tiempo? Entonces, hermano, dice la Escritura, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, con miedo. Los apóstoles no tenían miedo. Pablo decía, bueno, si vivo es por causa de que el Señor me necesita en medio de su pueblo, y si me tengo que ir, gloria a Dios, porque la muerte es ganancia, porque la muerte en el Señor es ganancia. Y ya vamos a entrar en ese tema nuevamente, como ayer estamos enseñando en estos días, hermano. Este cielo y esta tierra va a pasar, le guste o no le guste. Sea un supersticioso que me diga, no, toco madera, todavía yo me voy a quedar acá. No, de acá nos tenemos que ir todos. Cielo y tierra van a pasar, van a desaparecer. Este cuerpo carnal, corrupto, también se tiene que ir de nosotros, y nuestra alma tiene que ser recubierta con el cuerpo de gloria. Tenemos que tener bien en claro estas cosas. No tengamos miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Tiene usted ese Espíritu Santo? Porque en medio de las dificultades que obviamente tenemos que atravesar, lo que tiene que salir de nosotros es Abba, Padre, Padre del cielo, Padre eterno, Padre te necesito, Padre ayúdame, Señor Yeshua, ven en mi auxilio. Aleluya. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Uy, ¿cómo vamos a salir de esta? Qué mal está la cosa, qué feo está la cosa. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, número 5, que está relacionado con esto. El espíritu de miedo o de cobardía. Número 5, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, estamos viendo los espíritus que no son del Señor, que nosotros tenemos que detectar y que tenemos que echar y que tenemos que expulsar. El Señor nos ha dado poder y autoridad, como le dio a los discípulos, les doy poder y autoridad para echar fuera esos demonios. Dice 2 de Timoteo 1, 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Obviamente que el Espíritu Santo es mucho más, pero en este texto se está contraponiendo el espíritu de cobardía con el espíritu de poder. Estamos hablando de la historia un poco de Saúl y de David, cuando David era joven. Todo el campamento de Israel, inclusive Saúl, todo el ejército atrincherado, temblando, con miedo. Los hermanos de David maltrataron mal a David cuando él fue para llevar comida. Le dijeron, ¿qué haces acá? Vos, que esto, que lo otro. Pero ¿sabe qué, hermano? El mundo nos desprecia y el mundo no nos valora. La misma congregación a veces no valora a los siervos, porque hay envidia, porque hay celo. Pero ¿quién fue el que libertó a Israel en ese momento? El pequeño David, lleno del Espíritu del Señor. Él no tenía cobardía. Un pequeño jovencito, ungido, con esa onda y esas piedras también ungidas por el poder del Espíritu Santo. El Eterno no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder.
Nos ha dado espíritu de amor, aún para poder amar a nuestros enemigos, cosa que no es fácil, pero lo vamos a conseguir. Nos ha dado espíritu de dominio propio para poder sujetarnos, para no caer en la tentación del diablo, del mundo. Mi hermano, tenemos todas las herramientas para poder llegar a la meta final. Estamos viendo entonces el espíritu de fornicación fuera. El espíritu de soberbia, fuera. El espíritu de angustia, fuera. El espíritu de esclavitud, fuera. El espíritu de miedo, fuera también en el nombre de Yeshua. Número 6, con esto voy terminando por hoy. Los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y acá nos metemos en un tema bastante bravo, que a muchos no quieren reconocer, pero los espíritus inmundos, como ya enseñamos en otra clase, no están solamente en la discoteca, que de hecho lo están, o en los prostíbulos. Los espíritus malignos, mi hermano, estaban en la sinagoga, estaban en las congregaciones, estaban en la vida de los reyes de Israel, estaban en la vida de muchos sacerdotes que eran desobedientes a la ley del Señor. Primera Timoteo 4:1, ¿no? Acá encontramos una carta pastoral escrita por Pablo, que habla acerca de los últimos tiempos, pero el Espíritu acá dice con mayúscula, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea que se iban a desviar del camino. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, a enseñanza de demonios, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, mucho cuidado. Mucho cuidado, porque dentro del contexto del judaísmo mesiánico, del cristianismo evangélico, etcétera, etcétera, ya lo he dicho infinidad de veces, pero esto siempre lo voy a repetir, nosotros no seguimos la religión, nosotros seguimos la revelación del Señor, la palabra del Señor. Entonces, hermano, muchos de nosotros, yo la he tenido también esa experiencia, y tenemos que pasar por esta experiencia, ¿verdad?, para aprender. Idolatramos la institución, idolatramos la denominación, sí, la tenemos que amar, tenemos que luchar, si el Señor te puso en ese lugar, perfecto, pero también si el Señor quiere que salgamos, salimos, porque no vamos a estar en una cueva de ladrones, no vamos a estar en una cueva de demonios. Entonces, hermano, la Escritura nos enseña, puesto los ojos en Yeshua, y como siempre digo, ningún pastor, ningún siervo del Señor se me venga a molestar con esto. Porque no podemos poner nuestra confianza en el hombre para salvación. Nuestra confianza está exclusivamente en la persona de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, punto y aparte. Obvio, tenemos que buscar congregaciones donde haya personas espirituales, por supuesto que sí. Y esa responsabilidad la tiene usted, ¿verdad? Usted escoge. Porque hay gente que dice, lo que me hicieron, que esto y que lo otro. ¿Y por qué te quedaste cuando el Señor te dijo que salieras? ¿Por qué buscas congregaciones tibias? ¿Por qué buscas congregaciones donde no se habla de santidad, donde no se habla de la venida del Señor, donde no se reprende el pecado? Porque te gusta también, ¿no? Te sentís bastante cómoda ahí en tu carne. Qué bueno, hermano, es encontrar un lugar realmente del Señor, no perfecto, pero un lugar del Señor donde se está creciendo día tras día en términos espirituales. Primera Timoteo 4:2. Serán engañados las personas por escuchar doctrinas de demonios. El diablo es muy letrado, sabe usar la Biblia para engañarte, por supuesto que sí. Por la hipocresía de mentirosos, que tendrán la conciencia cauterizada, prohibirán casarse. Usted ya sabe bien dónde está todo eso, ¿no? Dentro del catolicismo está eso. La prohibición de casarse, y es un antro de perdición. ¿Cuántos casos han sido llevados a la justicia, ¿no? Por sacerdotes violadores, pornógrafos, pedófilos? Pero no digo solamente que en el catolicismo está esto también. Dentro del Evangelio se permite el casamiento, pero igual hay muchos espíritus de fornicación que han entrado en la vida también de muchos supuestos siervos del Señor, que han tenido una vida paralela. Mucho cuidado donde se congrega, donde deja a sus hijos. Algunos dirán, Pastor Chimele, me asusta. Sí, asústese bien. Porque estamos en tiempos muy peligrosos. Dice entonces, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse
de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A qué se refiere acá? Que obviamente hoy encontramos un grupo de personas que se rebela contra los mandamientos del Señor a nivel de la ley del Señor. Mandarán a abstenerse, ¿verdad?, de los alimentos puros permitidos por el Señor. Al contrario, hoy la gente quiere transgredir también esos mandamientos. Ya hemos hablado bastante de ley alimenticia, hoy no me voy a meter mucho en ese tema. Mi esposa lo ha vivido y yo al lado de ella, la agresividad dentro de las congregaciones por no querer recibir una verdad escrita en la palabra del Señor. Entonces hay mucha doctrina de demonio: comamos chancho, comamos puerco, comamos la morcilla, comamos los alimentos inmundos. No, solamente podemos bendecir, solamente el Señor bendice y podemos tener acciones de gracias por lo que el Señor ya dijo en su palabra, que Él llama a estos alimentos puros. No podemos orar por los alimentos impuros y pensar que esos alimentos impuros se van a santificar. No. Lo que es puro y lo que es inmundo es inmundo. Yo no puedo bendecir un concubinato, no puedo bendecir el adulterio y transformar el adulterio en santificación. No, hay que arreglar esas cuentas conforme lo declara la palabra del Señor. Verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno conforme a su palabra. Y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, pero conforme a su palabra. Fuera de la palabra del Señor, o lo que la palabra del Señor dice que es inmundo, sigue siendo inmundo hasta el día de hoy. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿A qué se refiere esto, hermano? Lo que la palabra, vamos a parafrasear esto, lo que la palabra de Dios dice, que es santo, podemos participar con acciones de gracias. Pero lo que la palabra del Señor desde el tiempo de Moisés dice que es inmundo, nosotros no lo podemos santificar. Estamos hablando de alimentos como podemos hablar de tantas cosas. Hoy el mundo dice no, hasta creo que hubo un comentario del Papa diciendo no, podemos aceptar el matrimonio homosexual. Entonces el Papa está en contra del Creador. Y cualquier pastor y cualquier siervo del Señor que proclame esta barbaridad está en contra de la palabra del Señor. Y está exaltando lo inmundo y está pisoteando lo que el Señor ha declarado que es santo y que muchos no lo quieren en la forma que el Señor lo ha detallado en su palabra. Otro espíritu entonces que hay que reprender: espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vamos a estar orando, hermano, vamos a estar agradeciendo al Señor. Si el Señor lo permite, domingo a la tarde, eso de las 6 de la tarde, tenemos una reunión en un lugar, entonces estaremos saliendo desde allí. Y después nuevamente el próximo jueves nos estamos reencontrando con ustedes. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Estamos viendo cómo el enemigo astutamente, Señor, influenció a el rey Saúl, a los reyes, a muchas personas que tú habías llamado, que empezaron bien, Señor, pero que con el tiempo se fueron entibiando, se fueron durmiendo, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, te rogamos que tú nos despiertes a tiempo. En el nombre poderoso de Yeshua queremos rechazar, Señor, todos estos espíritus malignos, Señor, de fornicación, Señor, de soberbia, Señor, de esclavitud, de miedo, de doctrinas demoníacas, salgan fuera de las mentes, de los corazones, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Queremos solamente estar bajo la influencia poderosa de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. No hay manera de vencer a la carne, no hay manera de agradarte, Señor, si no echamos fuera toda esta inmundicia y recibimos el espíritu de santidad, el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio que tú nos quieres dar a cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, trae liberación en los hogares, trae liberación en las congregaciones, trae liberación en nuestras naciones, Señor. Estamos aquí para establecer el reino de Dios, el reino de Yeshua, por medio de la verdad eterna de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor.
En ti no hay sombra de variación, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Te honramos, te exaltamos, te glorificamos hoy y por siempre en nuestras vidas. En el nombre precioso de Yeshua te damos gracias y decimos todos amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Nos volvemos a reencontrar el domingo, como dije, por la tarde, y si el Señor no viene antes, el próximo jueves. Sea el Shalom, la paz del Señor para todos ustedes.